Gracias, presidente. Parece que deberíamos inventarnos una nueva categoría que se llama la sapería parlamentaria. La dejo ahí. Yo creo que el objetivo central desde hace bastante tiempo es tener un ejército profundamente ético que defienda la Constitución del 91, que defienda el Estado Social de Derecho. Los hechos de los últimos años lo que muestran es que hay sectores del ejército que incurrieron en el asesinato de miles de jovencitos inocentes, fusilados sistemáticamente, uno de los crímenes contra la humanidad más graves de la historia contemporánea, que para tapar ese tipo de actuaciones empezaron a haber nuevamente filtraciones, persecuciones. Un periodista gringo encontró que el mismo método político que llevó a los falsos positivos se estaba volviendo a implementar en Colombia y volvió la persecución contra todos los amigos de ese periodista, que es lo que actualmente devela la revista Semana, a través de una operación de contrainteligencia, es decir, de otro sector del ejército. Lo malo de todo esto, peor aún, de las cosas que están pasando, es que en medio de esa operación de contrainteligencia se encuentra una fuerte interrelación entre sectores de las Fuerzas Armadas y el narcotráfico, por dinero. Y aquí entonces tendríamos que hacernos una pregunta. Bajo el objetivo de tener un ejército profundamente ético de la Constitución del 91, ¿qué es lo que está fallando? Yo pienso que es un tema que tiene que ver con el poder mismo, no con los militares exactamente, sino con el poder mismo. De alguna manera, lo que tenemos en Colombia, lo dije en el último debate, es una especie de articulación entre un poder tradicional y el narcotráfico. El poder tradicional que maneja este país desde hace tiempo es básicamente una federación de familias regionales, familias que solamente pueden conservar el poder allí comprando votos, y una oligarquía nacional. Para que miembros de la oligarquía nacional puedan seguir gobernando nacionalmente, necesitan de la alianza de esas familias regionales y por tanto de la compra de votos. Y esas familias regionales se han articulado fuertemente al narcotráfico. Se compra votos con el dinero del narco. Y en ese contexto de podredumbre, de corrupción extrema del poder político colombiano, se mueven en las regiones los batallones, la armada, las divisiones, el ejército, las fuerzas armadas. Es allí donde se incuba el hecho de la corrupción del ejército. Es como cuando los falsos positivos. Precisamente no es un general del ejército el que se los inventa. Es un político como el ministro que acaba de hablar, un ministro de defensa de la época que hace una resolución guiada por una política del gobierno del momento. La seguridad se mide por muertos. Entre más muertos, más ganancia para los militares. Y los militares caen en la trampa. Y estamos viviendo las consecuencias. Es el contexto de podredumbre política lo que va degradando las fuerzas militares. Y por eso, en mi opinión, deberíamos pensar primero en cómo cortar esos nexos. El narcotráfico ha variado, ya no son los carteles de antaño famosos de las películas. Se transformaron en grupos paramilitares. El mismo Pablo Escobar es el fundador, en primer lugar, del paramilitarismo en Colombia. Ejércitos narcotraficantes. Pero al mismo tiempo se ligaron al poder político. Esa es la parapolítica que yo denuncié en este Senado de la República. Y después, con la crisis del paramilitarismo, los carteles mexicanos, ligados a una serie de bandas más flexibles, múltiples, con control territorial y con fuerte incidencia en el poder político. Las revelaciones de Semana de la contrainteligencia del ejército es que hay sectores del ejército ligados a esos carteles mexicanos y a sus bandas. Y habría que hacerse preguntas. Por ejemplo, ahora que habló un parlamentario de Venezuela, esas lanchas rápidas que salieron de La Guajira hacia Venezuela en una operación estúpida y loca de acción militar,
fueron detectadas por la inteligencia militar colombiana. Tenían su apoyo por el gobierno de Colombia. Si yo pudiera hacerle esta pregunta al ministro, me diría no, rotundamente no, en su retórica discursiva. Entonces, era el apoyo de las mafias locales que sabían exactamente cómo podían cruzar esas lanchas rápidas hacia Venezuela sin que se diera cuenta la Armada y el Ejército y las condiciones de vigilancia sobre el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico sabía cómo es que opera la Armada en contra del narcotráfico y por tanto puede sencillamente seguir exportando cocaína y lanchas rápidas hacia Venezuela. Cualquiera que sea la respuesta a esas preguntas, si fuese lo primero, tendríamos un gobierno que delinque. Si fuese lo segundo, no sabían, como dice el ministro de Defensa, entonces tenemos un gobierno que no controla las Fuerzas Armadas y tenemos unas Fuerzas Armadas que se están segmentando, fragmentando, y el núcleo central de esa fragmentación es el narcotráfico. Solo que, igual que con el caso de los falsos positivos, el origen de esa degradación no está en el seno de las fuerzas militares, está en el seno del poder político en Colombia, que se ha degradado antes y de manera más profunda. Permítame terminar, presidente, con esto. ¿Qué hacer entonces? Si esa es la evolución de los acontecimientos desde los falsos positivos hasta hoy, ¿cómo se desconecta, cómo paramos esa degradación del ejército? Yo diría, en primer lugar, bajo un gobierno decente, que hay que cambiar la política antidrogas. Ese es el primer hecho. La política antidrogas no puede ser prioritariamente. Senador Petro, tiene un minuto más. Sonido, por favor. Ingeniero. Es una política social. La política antidrogas es prioritariamente social. Segundo, hay que separar al alto mando militar de la contratación, de la gran contratación pública. Eso se puede hacer fácilmente. Tercero, hay que tener otra doctrina militar por una moderna que se cimenta sobre el conocimiento y el pluralismo del conocimiento. Y finalmente, presidente, y solo para su anotación histórica, dado que un expresidente por ahí habló sobre el DAS y yo hice los debates del DAS, es que el DAS tenía, en el gobierno hubo dos grandes grupos de poder. Uno que quería una gran agencia de inteligencia por encima del DAS, que estaba compuesta por José Miguel Narváez, asesino, por Rito Alejo del Río, asesino, y por Mancuso. Y hubo otro grupo de presión que quería, era el DAS. 30 segundos le doy para que termine. Ese grupo de presión que quería era el DAS y no la agencia, era Jorge 40, asesino, y Jorge Noguera, asesino. Estos fueron los grupos de presión que configuraron el inicio de una inteligencia por encima del DAS, el DAS que chuzó y mató mucha gente en Colombia y después la liquidación del DAS. Gracias, señor presidente.